Bien, ya. Muchas gracias a las personas que me confirmaron. Como bien sabrán, en esta clase están todas las personas pertenecientes a cuarto medio. No hay de diferenciación por la sección. Así que con mayor razón esta clase la vamos a destinar a un reforzamiento. Tal como les mencioné en la publicación del link, el día de hoy vamos a tener por desafío redactar textos. Y vamos inmediatamente a dejar una tarea, y esa tarea tiene plazo de aquí hasta el próximo viernes, ¿ya? Para que no se preocupe. Lo ideal es que usted lo hiciera al tiro, pero bueno, va a depender solamente de usted. La segunda hora se la voy a dejar solamente libre para que pueda hacer la actividad. Así que si usted termina inmediatamente en esos 35 minutos, la puede subir, o si no, hacerlo de aquí al viernes, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por conectarse, yo sé lo que puede significar eso a estas horas de la mañana, y muchas gracias por esperar. El día de hoy, esta clase se titula Oportunidades. Y cómo finalmente la escritura, una correcta escritura, me va a llevar a por lo menos aprovechar, perdón, voy a agregar a las últimas personas que se están agregando. Ya. Vamos a ver cómo la escritura puede ser una oportunidad para postular a ciertas oportunidades, qué repetitivo suena eso, ¿no? Para postular a ciertas situaciones que finalmente me pueden llevar a cumplir mis sueños. El día de hoy va a ser solamente un ejercicio como una primera actividad de escritura formal, y desde ya necesito también que participen en esta segunda parte de la clase que les voy a presentar a continuación. Recuerden, por favor, voy a seguir adelante, que la lectura del libro del electivo, que también voy a subir todas las lecturas como respaldo a Google Classroom para que las puedan tener más fácilmente al alcance de su mano, esa evaluación se va a realizar durante el mes de abril, ¿ya? No va a coincidir con la lectura de lenguaje común, por si acaso, para que no se preocupe. Bien, ahora sí entramos de lleno y me gustaría que aprovecháramos este espacio de conversación. ¿A qué me refiero? Tal como les estaba comentando, muchas veces en la vida nos vamos a enfrentar a ciertas situaciones que significan una oportunidad. Y va a depender solamente de nosotros y nosotras que tengamos el coraje suficiente para aprovechar cada una de las que se presenten. ¿A qué me refiero con ese coraje? Por ejemplo, a no dudar en enviar una postulación. Y es una de las cosas que durante el segundo semestre de cuarto medio, usted lo va a vivir de forma más latente, ¿ya? Así que me importa mucho que en la clase del día de hoy puedan participar y entremos de lleno en este primer espacio de conversación, en el cual me gustaría saber, en este tema, los mundos fuera del colegio, ¿cuál sería su vida ideal? ¿Cuál sería su vida ideal o su carrera ideal? Esto se relaciona mucho con la actividad que les voy a explicar a continuación. Entonces, en el chat, voy a abrir el chat para poder ver sus respuestas. Necesito que me cuenten cuál sería su mundo ideal para ustedes mismos o su carrera ideal. Pensando que ese es su sueño máximo. Si usted tuviera el dinero suficiente, si usted tuviera el apoyo suficiente en su familia, si realmente tuviera no solamente el poder, sino que el dinero, las oportunidades necesarias, las capacidades necesarias, ¿cuál sería su ideal? No importa que no se apegue mucho a la vida real. Ya, vayan escribiendo, por favor. Tal como yo les comenté, cuando la gente no participa, yo corto la sesión y doy por pasada la materia, porque si no hay participación no vale la pena. Ya vayan respondiendo. Ya veo dos personas que respondieron. Una persona quiere estudiar medicina, ya. También, nuevamente, coloquémonos en la situación hipotética que tenemos todo a nuestro favor. Absolutamente todo, desde el dinero hasta el poder, hasta el apoyo, absolutamente todo. Ya, entonces, estudiar medicina, tener una casa propia viviendo fuera del país, ir a vivir a otro país, ser millonaria y estudiar medicina, vivir en la playa. ¿En la playa? ¿En el agua? ¿Quiere vivir en el agua? Irme de Latinoamérica, ya, creo que la gran mayoría quiere arrancar de Latinoamérica, aprender muchos idiomas, alguien más que quiere irse de Chile, tener sus propias cosas, estudiar veterinaria, uy, qué bonito, y luego
ir a vivir al sur. Escapar de Curacaví en ese caso entonces. Todos quieren escapar. Ir a vivir. Imagino que Oscar quiso decir Estados Unidos. ¿Cuáles son los estados juntos? Ahora entendí. Perdón lo boomer. Soy lenta con los chistes. Ya. ¿Por qué les pregunto esto? En la medida, sí entendí, Anabela, disculpe los boomers. No entiendo las bromas. En este espacio de conversación, ¿qué es lo que me importa? Es que usted tenga una meta ideal. Nuevamente, yo sé que hay cosas que pueden ir en contra, yo sé que hay cosas que puede decir hasta su misma familia al respecto, pero la idea es que ustedes piensen grande, obviamente, porque no saben en qué momento se puede presentar una oportunidad para cumplir esa vida ideal. Y con vida ideal también nos referimos a que no hay límites de tiempo para poder cumplirlo. No es solamente que usted tiene que vivirlo o ingresar inmediatamente a esa carrera soñada, luego de cuarto medio, sino que cada uno va a tener sus propios tiempos para lograrlo. Bien, yo creo que la gran mayoría, aunque sea escapar del país, pero la gran mayoría tiene una meta más o menos clara. Y acá me va a importar mucho para la actividad que les voy a explicar al final de la clase, ¿ya? De hecho, no sé si ya notaron, ya les coloqué en la descripción, también en la publicación del link, en caso que tengan alguna duda. Bien, empecemos entonces. Nuevamente pensando en este mundo ideal, vamos a hacer una pequeña conexión entonces con la materia que vimos durante la semana, ¿ya? Uy, que está lento este computador. Esperemos un poco que se cambie esto. Se me quedó pegada, es el internet. ¿Me escuchan todavía? Esta cosa se quedó pegada. Y ahora sí. Muchas gracias por decirme que sí al tiro, porque en cualquier momento el computador lo rompo. Ya, ahora sí. Comencemos con este breve repaso, en caso que usted tenga dudas, en caso que usted vio solamente los videos y no le quedó claro, pero va a ser un repaso extremadamente rápido. De hecho, voy a empezar a anotar también en esta pantalla, en esta pseudo pizarra, para que recordemos y sea más fácil, si es que esto no explota. Uy, se quedó pegado de nuevo. Ya, disculpen la demora. Ya, ahora sí, por fin. Ya, vamos a hacer un breve repaso de las etapas de la lectura. Para que no haya confusiones, nos vamos a preocupar de siempre recordarnos la cantidad, ¿ya? Porque acá, tanto en el lectivo como en el lenguaje común, vimos dos tipos de etapas, tanto de la lectura como de la escritura, entendiendo que cada uno corresponde a un proceso. Entonces, en las etapas de la lectura, vamos a colocar que son 3. Son finalmente 3 en total. También nos van a importar los nombres de estas etapas de la lectura, que muchos de ustedes explotaron cuando yo les preguntaba cuáles eran. Antes, durante y después de la lectura. Vamos a soltar acá para que lo puedan ver. Bien, ahí lo escribí en la pantalla también para que lo recuerden y pueden complementarlo en sus apuntes. Lo ideal es que estén en este momento con un cuaderno en caso que consideren que yo digo algo importante para poder anotarlo. Bien, repasemos esto un poco. Dijimos que la lectura es un proceso. No es que yo simplemente me enfrente a ella por una obligación y comience linealmente de inicio a fin. La verdad es que no. Si yo quiero realmente comprender algo, leer comprensivamente algo, sí o sí me voy a ver en la situación de tener que aplicar ciertas estrategias o prácticas para aprovechar correctamente mi tiempo. Y ahora sí. ¿Y por qué correctamente mi tiempo? Porque tal como yo les comenté, no sé si a las 2 secciones, pero por lo menos a una de ellas, es que usted ahora en cuarto medio va a notar la falta de tiempo para realizar cosas académicas, porque su cuerpo va a estar cansado, porque tiene muchas cosas que hacer al mismo tiempo,
porque finalmente tiene que cumplir en muchos ámbitos al mismo tiempo, no solamente a nivel del colegio, sino que también en su familia, porque lo ven más grande, comienzan a darle más responsabilidades, entre otras cosas. La idea entonces en este proceso es que usted pueda aprovecharlo al máximo, ¿ya? Y va a ser una base antes que empecemos con el contenido duro de este lectivo. Yo necesito que usted entonces lea correctamente. ¿Cómo puede leer correctamente? Sin tener necesariamente el talento natural, sin tener necesariamente el tiempo, sin tener necesariamente la concentración, pues de la siguiente forma, aplicando el antes, el durante y el después. En el antes, ¿qué es lo que realizo? ¿Qué cosas puedo realizar en el antes? Como breve repaso. ¿Qué prácticas? Porque hablábamos de contextualizar, pero ¿cómo contextualizo la lectura de un libro antes de empezar a leerlo realmente? Cosas como que no lo vayan a confundir con las etapas de la escritura. Me quedé pegada, ¿cierto? Ya, súper. Ya, Constanza, súper bien, investigando. Analizar el ámbito físico del libro, muy bien. Es decir, oiga, que eso sonó tan extremadamente académico. Ya, en otras palabras, si lo decimos así como el lenguaje común podría ser hojear ese texto, ¿ya? O en otras palabras, analizar el ámbito físico del libro. Conocer el autor, muy bien, porque entendemos que cada persona tiene un contexto distinto de vida y va a impactar nuestras acciones, por lo tanto, la creación de ese libro, luego vamos a volver a repasar eso por si acaso. Muy bien, con esas acciones yo logro sí o sí contextualizar mi lectura, así que vamos bien. En el durante la lectura me voy a preocupar de leer activamente y tomar los apuntes como a mí se me dé la gana. En el durante la lectura, ¿qué va a ser importante entonces? Información. Información que yo sé que luego podré utilizar para crear cosas nuevas. Y así poder estudiar y repasar en forma más rápida. Es por eso que en el después nos enfocamos, como dijimos en clases, a crear. Crear lo que yo considere que necesito para no olvidar. Es por eso que en el después voy a crear mapas conceptuales, resúmenes, voy a crear conversaciones con otras personas respecto a ese mismo libro, voy a crear torpedos en el peor de los casos y voy a intentar copiar en una prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto a nivel legal como ilegal, vamos a crear cosas. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Ya, de todas maneras, usted describe su duda y no hay ningún problema. Esto es solamente un repaso, no quiero ser repetitiva, pero va a ser la base para todo lo que vamos a realizar. Así que si tiene cualquier duda, tiene que avisar a tiempo. Ya, vamos a cambiar a lo siguiente. Así que el computador no se queda pegado de nuevo. Ya, ahora sí. Luego de tener claro eso, vamos a borrar todos los dibujitos. Bien. Luego de tener claro eso, nos vamos a enfrentar a otro desafío. Entender que en esta lectura que yo voy a realizar, me voy a enfrentar sí o sí a ciertos contextos e imaginarios sociales que no necesariamente voy a entender. A todo esto están las etapas de la escritura, pero luego lo vamos a repasar antes de hacer la actividad, por si acaso. Más adelante vamos a ver ejemplos de aplicación de etapas de la lectura. Sí, y de hecho primero vamos a comenzar eso con una actividad breve. Así que sí, está incluido dentro de la próxima semana. ¿Ya? Ya, en caso de cualquier cosa me avisa. Ya, para que quede un poco más claro. Estos contextos de los que estamos hablando en esta tercera parte del repaso tienen que ver con el autor de ese libro o de ese texto que usted está redactando o del lector o lectora, que en el caso de un libro serían entonces las personas que van a comprarlo, que van a acceder a él, o en el caso de un texto escrito que usted está produciendo, las personas que lo van a leer. Este segundo ejemplo que estoy como agregando ahora es por la actividad que vamos a hacer después. ¿Qué es lo que importa del contexto?
es que sí o sí, todos los textos por igual tienen marcas textuales. Y de hecho lo voy a escribir acá para que ustedes lo puedan agregar a sus apuntes porque es algo sumamente importante. Y vamos siempre a mencionarlo. Lo agregué. Todos los textos, tal como ya aparece en la pantalla, poseen marcas textuales. Palabras, verbos, frases, y finalmente me indican que hay un trasfondo, o de los cuales yo puedo agarrarme para realizar interpretaciones. Por ejemplo, ver que todos los verbos están escritos en pasado e interpretar de esa forma que están hablando de una situación antigua, o no actual, no contemporánea. Vamos a ver ejemplos más concretos a lo largo del semestre, pero sí me importa que por lo menos esa introducción la tengan un poco más clara para que después cuando yo se los recuerde, me sepan decir que sí se acuerdan. Es por eso que los contextos son tan importantes, porque podemos acceder a muchas sociedades y a muchos imaginarios sociales a través de la misma lectura. Acceder a muchas realidades distintas a la mía solamente buscando ciertas marcas textuales. Un ejemplo más concreto, un caso solamente para aclarar un poco, en esta introducción, existen marcas textuales que me indican, por ejemplo, la nacionalidad del autor o autora. Si yo tomo el tiempo de leer un texto y comenzar a ver los nombres utilizados, los lugares mencionados, yo inmediatamente puedo sacar conclusiones. Esto pasó en Londres, esto pasó en Europa, esto pasó en Latinoamérica, esto pasó en Chile, esto pasó en el sur de Chile, porque hay ciertos nombres que nos indican una zona en específico. ¿Se entiende? Una topografía específica. Todo eso lo vamos a practicar en lo que queda de unidad, junto a la segunda unidad. Pero lo que sí no me importa es que tengan claro eso. El imaginario social, entonces, se relaciona a este entorno que rodea a las personas y a las instituciones. Son ideas compartidas respecto a temas importantes como qué vamos a considerar como correcto o incorrecto, cuáles van a ser las cosas que vamos a cuestionar y por lo tanto hacer justicia al respecto, cuáles van a ser nuestro pensamiento respecto a los derechos de cada ciudadano o ciudadana. Es decir, el imaginario social es algo completamente abstracto, y también lo voy a escribir acá para que quede más claro igual. Para que todos lo vayan agregando, por favor. Estos son conceptos que también estamos repasando en lenguaje común, ¿ya? Así que vamos a dar incluso más ejemplos en la otra asignatura. En este caso en específico tenemos que entender entonces que todos los imaginarios sociales son abstractos. No es algo que yo pueda controlar. Yo por el solo hecho de pertenecer a un lugar, inevitablemente me hago parte de lo que en ese espacio se va a considerar como correcto o incorrecto. Ya. Y en ese caso en específico, como dice Isaac, sí, es súper importante que tengamos ese nivel de ojo para crear glosarios en caso que sea necesario. Por ejemplo, dentro de estos imaginarios sociales también vamos a leer textos que son sumamente técnicos, muy técnicos. Y también vamos a demostrar cómo, con solamente la revisión del vocabulario, darnos cuenta a qué ámbito técnico pertenecen. Si son textos científicos, si son textos humanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que súper bien, Isaac. Lo que nos importa mucho, sí, en este caso, por lo menos en esta clase, es que les quede claro eso. A cada uno de ustedes los rodea un imaginario social. Ustedes solamente por pertenecer a una institución, ustedes solamente por pertenecer a este país, todos se ven afectados y afectadas directamente por esta forma común de entender las cosas. Por ejemplo, usted por pertenecer al colegio Norcross School, usted tiene un imaginario social distinto. Y le pregunto, ¿usted en este colegio se atrevería el día de mañana, en un día normal de clases, como si no existiera el COVID, venir a la sala de clases con una moica en el pelo? ¿Está rapado completamente y solamente pelo levantado acá, la parte de la cabeza? Le pregunto abiertamente, ¿usted se atrevería a algo así o tendría consecuencias en el colegio?
Ya, la respuesta va a indicar el imaginario social que tenemos como institución. No crea que se vería mal, eso es un estilo bastante bueno. Yo lo haría, pero la institución no me lo permitiría, obviamente. Ya, y por ahí dicen, ni siquiera te dejarían entrar. Ya, correcto, porque nuestro imaginario social, por lo menos acá en esta institución, funciona como con un respeto absoluto a la autoridad. A tal punto que acá a usted no se le pide su opinión, usted solamente acata reglas. Ya, usted me diría, bueno, eso es cualquier colegio, pero la verdad es que no. Si usted se enfrentara, por ejemplo, al colegio college, que queda aquí mismo, como a la vuelta de la cuadra, las personas tienen el derecho de venir como se les pinta la gana. De hecho, hay estudiantes que tienen ese tipo de peinado y no les afectan absolutamente en nada porque, como ustedes sabrán, vestirse de cierta forma o tener el pelo de cierta forma no va a afectar que usted aprenda o no. Pero nuevamente, son instituciones distintas, son formas distintas de entender las cosas, distintas formas de ver qué es realmente correcto y qué no. Por ejemplo, y sí, en otros liceos de Santiago también es distinto. Por ejemplo, en liceos de Santiago usted tiene el derecho a crear votaciones e ir a realizar marchas, por ejemplo, o participar de marchas. Hay colegios que ellos mismos levantan sus propias marchas a nivel de Santiago e invitan a las otras instituciones, a otros colegios. A ese nivel de libertad están, o por lo menos de ellos exigir lo que realmente creen que merecen. Pero eso podría pasar acá, por ejemplo. ¿Usted podría de un día de la nada darse el derecho de hacer algo así sin tener ningún tipo de consecuencia? La verdad es que no. Las consecuencias estarían sí o sí. Pero a ver, antes de que ustedes se depriman cuando algo no les parezca, vamos a dejar algo súper en claro y lo voy a escribir también en la pantalla, para que no lo vayan a olvidar. El imaginario social no es algo solamente, como usted lo podrá imaginar, que queda tal cual, algo sin cambio, sino que todos los imaginarios sociales, voy a escribirlo acá, todos los imaginarios sociales evolucionan. Y acá lo voy a relacionar con el comentario de Isaac. Yo no puedo eliminar un imaginario social. ¿Por qué? Porque esto es algo imaginario de lo que estamos hablando. La gente no lo puede destruir. Es imposible destruir algo que realmente físicamente no existe. Imposible. Pero lo que sí tenemos la oportunidad es que este imaginario puede evolucionar. ¿Y por qué? Porque tenemos que ir a la base del concepto. Si tienen dudas, me avisan. Tenemos que ir a la base del concepto. Imaginario social es una construcción por parte de los mismos miembros de una sociedad. Entonces, si esas personas actúan distinto, el imaginario va a cambiar. Depende solamente, entonces, de las acciones de las personas. Y tal como dice Isaac, ¿las cosas se pueden hacer? Sí. En un comienzo se van a se tendrán que vivir consecuencias, sí. Pero esas consecuencias, a lo largo del tiempo, comienzan a desaparecer, porque el imaginario social comienza a cambiar. Por ejemplo, antes en Chile era imposible imaginar marchas tan multitudinarias. Hubieron muy pocas que fueran 100% reconocibles como multitudinarias. Por ejemplo, como el 2011 o años anteriores con la revolución de los pingüinos, cuando masivamente en Chile todos los liceos se fueron a toma o a paro para exigir derechos dentro del ámbito de la educación. Pero son muy pocas las veces que en la historia podríamos decir eso, por lo menos recientemente. Eso cambió ¿cuándo? Cuando se produjo el estallido social. Luego del estallido social, ahora para nosotros es sumamente normal ver marchas todos los días. O es algo no necesariamente normal, pero es algo común. Común en nuestro día a día que sepamos que en Santiago en estos momentos se está movilizando. O están pasando cosas por ejemplo, donde está la estatua de Baquedano. Y sabemos que están pasando cosas ahí. Pero nuevamente, el imaginario social evolucionó. De que simplemente las manifestaciones casi ni siquiera existieran, o existieran muy de vez en cuando para fechas importantes,
a que ahora, actualmente, las manifestaciones sean todos los días. Y que todos lo sepamos como algo súper naturalizado. Y el imaginario social, entonces, evoluciona. Acá hay otro ejemplo, no sé si usted lo sabe, pero... y de hecho, súper buen ejemplo, Isaac. Antes existía un rechazo, bueno, también promulgado mucho por los medios de comunicación, contra las personas que se encapuchaban. Y luego del estallido social, incluso existía una especie como de romantización con la imagen del capucha, a tal punto que se le defendía y siempre se hablaba de la primera línea, la primera línea, la primera línea. Eso nos demostró que el imaginario social de Chile cambió. Bueno, decir si eso es algo bueno o eso es algo malo no viene al caso, necesariamente, porque eso finalmente va a depender del punto de vista de cada uno. Pero que el hecho es así, es así. El imaginario social sí evolucionó. Y acá hay un ejemplo que era el que les decía, que no sé si ustedes sabrán, pero en Chile, antes del año 2000, no existía el divorcio. No sé si usted lo sabía. Solamente luego del 2004, si es que no me equivoco, entre el 2003 o 2005, se aprobó la ley de divorcio. Antes la gente no tenía derecho por ningún motivo, ni siquiera la gente. Especialmente las mujeres, que eran muy maltratadas ya notoriamente en ese entonces, se normalizaba mucho, no podían no podían disolver ese trato en el que habían legalmente aceptado. Y eso es algo súper fuerte, porque por años, ¿qué se decía? Por ley estoy diciendo, chiquillos, que eso, incluso los efectos de las personas que se casaron antes del año 2000, todavía siguen presentes. Todas las pertenencias de la mujer eran del marido, estaban bajo ese poder. Si una mujer quería vender su propia casa, la que está a su nombre, igual por el solo hecho de estar casada, legalmente debía tener el permiso del marido. A ese nivel de control, chiquillos, legalmente hablando. Y en el caso de los hombres, no era necesario eso. Por ley, el marido podía hacer lo que se le diera la gana con sus pertenencias, sin pedirle permiso legal a nadie. El divorcio vino, chiquillos, y ni se imaginan cuando se intentó recién empezar a votar esa ley, porque se habló de todo, que la familia se iba a acabar, que era el apocalipsis, que era un pecado comenzar a legislar que las personas se separaran. También dijeron que masivamente en todo Chile todos los matrimonios se iban a divorciar. Masivamente, que iba a ser como un virus de divorcios por culpa de esa ley. Y como ustedes sabrán ahora es más mal visto realmente el divorcio. Yo creo que más de alguno tendrá a sus padres divorciados incluso, y no hay ningún problema al respecto. Es algo que también el imaginario social demuestra su evolución, porque también los derechos de las mujeres se ven distintos ahora. Sería muy difícil ahora decir que una mujer tiene la obligación de quedarse con su esposo hasta la muerte. Muy difícil decirle algo así a una mujer, porque finalmente todos y todas tienen el derecho de iniciar cosas y terminarlas cuando se les dé realmente la gana, incluso a nivel legal. Pero eso vino después. Y respecto al tema de lo que le estaba contando anteriormente, no son opiniones, la ley decía eso abiertamente. Esa era la ley. Sí o sí las mujeres necesitaban ese permiso por parte de los hombres para hacer cualquier cosa con sus propias propiedades, legalmente hablando, y como si eso no bastara, también... Sí. También, perdón, que vino ahí. Ya, ahora sí. También esa ley afectó a los mismos hijos de esas relaciones. ¿Y por qué lo digo? Antiguamente en Chile era casi imposible que una mujer fuera madre soltera. Era lo peor, lo que usted peor podría hacer siendo mujer. Se le excluía socialmente de absolutamente todo. A tal nivel que usted no podía estudiar en ciertos colegios porque sus padres estaban divorciados. Era así el nivel de castigo social para las personas que, luego de la ley, podían optar al divorcio.
Y estoy hablando, chiquillos, de aquí hasta el 2010, por ejemplo. No es hace tanto, hace 10 años. Era extremadamente mal visto que la gente estuviera divorciada. Pero ahora, nuevamente, el imaginario social cambió y usted lo podrá ver incluso hasta con su propia familia o con la familia de uno que otro conocido. Lo importante, entonces, nuevamente, es que no nos quedemos solamente con la tristeza de, pucha, que fome que está el mundo, sino que también esto puede cambiar. Bien, sigamos. Si tienen dudas, por favor, me van avisando. Si tienen ejemplos también que quieran compartir, pueden decirlos también. Ah, y también hay un ejemplo para las personas que les gusta... A ver, voy a atrasar esto. Para las personas que les gusta la música K-pop, antes del año 2000 también, no mucho, yo creo que desde el 2008 hacia atrás, escuchar música coreana y asiática en general era extremadamente mal visto. A tal punto que las personas castigaban físicamente a quienes se atrevieran a escuchar ese tipo de música. A ese nivel de extremo era el castigo social. Y ahora actualmente hay hasta programas en la televisión que tratan de música K-pop. Y los medios de comunicación masiva se adaptan también a esa evolución del imaginario social. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿por qué va a ser tan importante que yo aplique las etapas de la lectura? Porque de esa forma voy a poder acceder a mundos distintos. Esa es la importancia de esto. Acceder a mundos distintos a través de la lectura. E incluso yo plasmar mi propio imaginario social cuando escriba algo. Porque lo que usted escribió, por ejemplo, estando en sexto básico, era en un mundo completamente distinto al que usted está viviendo ahora. Y si usted va a esas cartas antiguas, si usted va a esos diarios de vida, va a poder comprobarlo. De hecho, me gustaría saber desde ya, ¿hay alguien que haya tenido un diario de vida? ¿De lo mismo en qué edad? ¿Alguien que haya tenido un diario de vida? ¿Una pascualina? ¿O algo por el estilo? ¿Un lugar donde usted escribiera lo que pensaba? ¿O sentía? ¿Y lloraba? Ya voy a abrir el chat para ver sus respuestas. Y ahí me dicen que sí, escribió 3 días y se aburrió, en primero básico, solo 2 hojas, fue un fracaso. Y Nicole Contreras, muchas gracias por ese ejemplo porque de verdad es súper bueno. El del comercial de Pepsi, con el tema del K-pop, ahí se nota mucho cómo evolucionó este imaginario social. Los medios de comunicación masiva, y lo vamos a ver en la segunda unidad, son la mejor muestra de cómo está la sociedad en X momento. Es por eso que hace, no sé, 10 años veíamos comerciales machistas, por ejemplo, y eso actualmente no existe. Y demuestra que el imaginario social evolucionó, porque la gente no permitiría ver algo así ahora. Y ahora lo veo y me río. Romantizaba todo lo que me pasaba a los 8. Y hay más de alguno, si no tenía un diario de vida, escribía cartas de amor tal vez. Ya, ahí usted también puede ver cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado usted misma. Yo explico la actividad. Primero que todo, lo que voy a explicar ahora es una situación hipotética. Ya, no piense que es verdad, no se ilusione. Va a ser una situación hipotética. Y antes de eso, en la pantalla, y dale que no está en el Classroom, si yo la agregué, está agregada en los dos. Ya, mándame un correo también y me dice cuál es su sección. Ya, en la pantalla voy a anotar nuevamente, a ver, texto, las etapas de la escritura, solamente para recordar, que eran planificar, escribir, revisar, reescribir y finalmente evaluar. ¿Ya? Están ahí en la pantalla, los acabo de dejar en caso que tengan alguna duda. A ver, me había ilusionado. En un momento pensé no hablar de este tema porque podía pasar eso. Ya, entonces explico, solamente como un breve repaso rápido, las etapas de la escritura, nuevamente para que no se confunda, son 5. De la lectura son 3, de la escritura son 5. En el caso de las etapas de la escritura, vamos a ir también como un proceso. Número 1, planificar mis ideas. Todo lo que esté en mi cerebro yo lo tengo que expresar en una hoja.
sí o sí, concretamente, físicamente, para que mi cerebro entienda lo que sí va a ser importante y lo que no. Para eso, ¿qué voy a hacer en planificar? De hecho, voy a escribirlo acá para que no lo olviden. Voy a hacer una lluvia de ideas, luego voy a seleccionar lo que sí me sirve, y finalmente organizar, y voy a organizar lógicamente, es decir, en inicio, desarrollo, y finalmente, maldición, y finalmente en cierre. Todo eso lo voy a hacer solamente en la número 1. Lo acabo de colocar en la pantalla para que pueda ver la imagen. Planificar, voy a trasladar todo eso que está pasando en mi mente a una hoja para yo simplemente no confundirme con lo que estoy haciendo. Voy a hacer un listado de ideas, voy a seleccionar lo que sí me sirve y luego las voy a organizar en qué orden me gustaría que estuvieran. La forma en que usted lo haga me da lo mismo. Usted puede colocar numeritos para ordenar, usted puede tachar, puede rayar, puede hacer dibujitos, puede dibujar flores o corazones para marcar lo que es más importante que el resto. De las ideas principales de las secundarias, me da exactamente lo mismo. La idea es que usted se acostumbre y encuentre su propio estilo durante cuarto medio. Durante cuarto medio, nuevamente, porque en la educación superior esto tiene que estar más que listo. Ya, cuando yo tengo todo planificado, tengo todo ordenado, sé lo que quiero decir en ese texto, voy a escribir. Y cuando yo escribo, no es que vaya a escribir a la primera y que esto esté listo a la primera. Eso es imposible porque hasta el premio Nobel no lo puede hacer. Lo que usted va a hacer en esta primera escritura es un borrador. Un borrador que luego se va a preocupar de revisar si realmente cumple o no el propósito comunicativo de ese texto, realmente se entiende el tema central, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo realizo, obviamente, esta revisión, mi carta, en este caso de la actividad, se la puedo mostrar a un compañero o compañera, puedo hacer que alguien más la lea, como yo quiera. Debo reescribirla y finalmente crear mi versión definitiva. Pero nuevamente, ¿qué estamos diciendo con esto? La escritura es un proceso. Y yo no puedo escribir algo y dejarlo tal cual. Sí o sí debo leerlo por segunda vez. Sí o sí tengo que aplicar mejoras. Sí o sí tengo que perfeccionarlo. Porque nadie es perfecto acá que hace las cosas a la primera. ¿Ya? Eso. Digo la actividad entonces. Situación hipotética. Situación hipotética, por favor. El Colegio Norcross ofrece una beca. Ofrece una beca con absolutamente todo pagado para que usted estudie la carrera de sus sueños. La carrera da lo mismo, no hay límites respecto a dinero, pero sí hay una única condición. Puede ser solamente una persona del cuarto medio, nadie más. ¿Se entiende? Así que en este momento usted está compitiendo con todo el resto del curso para obtener esa beca. Y existe solamente una forma para obtenerla, solamente una forma de postulación. Que usted envíe una carta convenciendo al director que esa beca usted la merece y nadie más. Esa es la actividad que usted tiene que realizar el día de hoy y la puede subir de aquí hasta el próximo viernes. Nuevamente, es toda una semana. ¿Es más? No. Es toda una semana que usted tiene para trabajar. Pero yo le recomiendo que lo haga hoy día mismo y la tarea ya está activa en Classroom para que la pueda subir en cualquier momento. ¿Hay alguna duda? ¿No hay límite de hojas? No hay ningún límite de hojas. Lo que sí necesito... ya. Esa beca, de hecho voy a escribir acá. No límite de hojas. Y respecto a ejemplos, ya. El propósito comunicativo es uno. ¿Y cuál sería? Convencer. Ese es mi propósito comunicativo con esa carta. Yo quiero convencer al director de mi establecimiento para que me entregue una beca para postular lo que yo quiera. Da lo mismo que haya decidido o no, da lo mismo si usted ya sabe la carrera o no. La idea es ganar la oportunidad. Y acá, nuevamente, necesito que lo sienta como algo real. ¿Por qué? Porque la vida real es así. De la nada, a usted, como estábamos hablando al comienzo de la clase, se le van a presentar oportunidades. Y va a necesitar de una buena escritura para poder defenderse.
una buena oralidad y una buena capacidad de lectura. Pero nuevamente, las oportunidades son así de flash y dependen solamente de usted. No de su miedo, no de su temor, no de su desconfianza. Desde ahora se tiene que acostumbrar a enfrentar las cosas, aunque no sepa 100% cómo van a funcionar. ¿Se entiende? Así que vuelvo a repetir la actividad. Existe una beca en Norcross, es solamente para un estudiante de cuarto medio y la única forma de postulación es presentar una carta en la cual usted va a decir por qué tiene el derecho a ser el becario y sobre todo la única persona que va a tener la oportunidad de que todos sus estudios sean 100% pagados. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ya, el propósito comunicativo lo sé, debo convencer al director. Segundo, la situación comunicativa también la sé. Tengo que convencer en forma formal, porque me voy a dirigir al director. El estilo lo decide usted, y acá necesito que tenga mucho ojo. El estilo lo decide usted. Para convencer al director, usted puede dar razones súper lógicas, como sus notas, como su desempeño académico, como su forma de ser, o también puede dar muchas razones de carácter emocional. Contar de que es su única oportunidad para tener estudios, contar qué tan importante sería para su familia, contar por qué ese sueño usted lo tiene sí o sí y que le gustaría cumplirlo lo antes posible. Tiene dos opciones, o las puede mezclar. Persuadir racionalmente o emocionalmente. Y dale que cuando se entrega es en una semana más, el próximo viernes como máximo, no lo dejen a última hora. Pueden entregarlo desde hoy día mismo. En Classroom la tarea ya está activa. Ya. Y de lo que tienen que hablar nuevamente, ustedes escogen la opción. Pueden convencer al director en forma racional, hablando de sus capacidades, de su responsabilidad, de su desempeño académico, o pueden también hablar solamente a nivel emocional, que esta es su única oportunidad para tener estudios, que realmente su familia no se los puede pagar, que son muy caros, etcétera, etcétera, etcétera. La persuasión puede ser de cualquier tipo, pero la idea central es la siguiente: convencer a otra persona. Así que esa carta se debe entender. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aplicando las etapas de la escritura. Es la única forma en la cual yo pueda realmente confirmar que ese texto se va a entender. Bien, ¿hay alguna duda? Mientras yo paso rápido la lista. Ya, ¿todo claro? Ya, yo voy a pasar la lista rápido con las personas que veo ahí que están conectadas. Si no entiendo el nombre de alguien, se lo voy a decir. Nadales. Tenemos a Constanza Fernández. Vayan pensando, por favor, si... Ah, y no es necesario mencionar la carrera que ustedes quieren que les paguen. No es necesario mencionarla. Si no la tienen clara, no importa. Y yo solamente les voy a pedir la carta final. En esta oportunidad no les voy a pedir el proceso, por si acaso. Solamente por esta oportunidad. En todos los trabajos siempre les voy a pedir el proceso y va a ser una nota aparte. Para que también les sirva para sus notas. Ya. Disculpen si me demoro. Si tienen dudas me pueden decir. Estoy viendo el tema de la lista. Carrasco. Michel Arcos. Disculpen si me demoro. Nuevamente estoy pasando la lista. A ver. Ya, nuevamente estoy viendo la lista, me pueden decir si tienen alguna duda de algo. Este era el reforzamiento de esta primera semana. ¿Cuántas Nicole hay acá? Que alguien me aparece sin apellido. Tengo Nicole Valenzuela. Hay 3 Nicole, ¿cierto?
Voy a abrir el chat. Ah, ya. Pensé que había llegado otra, Nicole. ¿Otra más? Oscar Guerra. ¿Qué más me falta? Oyarse. ¿Qué más me falta? Pía. También está Sofía. Uy, siempre se me olvida el apellido de la Pía. ¿No la encuentro? Pía, ¿cuál es su apellido? Y dale, ¿por qué se me olvida si es mi mismo apellido? Vargas. ¿No le dije que Pía es mi sobrina? ¿Nunca les conté? No, estoy leseando, no es mi sobrina. Se parece. Las dejé negras con esa información. No era chiste, no es mi sobrino. Ya, así que eso, chiquillos y chiquillas, dejaríamos la clase hasta acá. Me falta solamente, a ver, vamos a cerrar esto. Ya, y las personas que tengan problemas con su plataforma, por favor me mandan un correo, me indican su nombre, a qué sección pertenecen y yo lo soluciono hoy día mismo, ¿ya? Así que corroboren su plataforma y vayan inmediatamente a ver la descripción de esta actividad que les mencioné. También lo coloqué en la misma publicación del link, así que ahí pueden ver la instrucción en caso que a mí no me hayan entendido o se les haya olvidado ya. ¿Ya? Eso. Adiós, nos vemos en la próxima clase.